El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia este domingo para debatir los planes de Israel, ampliamente condenados internacionalmente, de tomar el control de la ciudad de Gaza. El subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas ha advertido de que el plan pondría aún más en peligro las vidas de la población palestina y de los rehenes israelíes que quedan en la franja. If these plans are implemented, they will likely trigger another calamity in Gaza, reverberating across the region and causing further forced displacements, killings and destruction, compounding the unbearable suffering of the population. El representante de Israel ha reiterado la declaración anterior del primer ministro Benjamin Netanyahu de establecer un control de seguridad en Gaza con una autoridad, citamos, de gobierno independiente, aunque no han aclarado en qué consistiría. El representante palestino afirma que ese plan impediría la creación de un Estado palestino independiente y que Israel debe apoyar al gobierno de la autoridad palestina en Gaza. Convocados por Dinamarca, Francia, Grecia, Reino Unido y Eslovenia, todos los miembros del Consejo han apoyado las conversaciones de paz, salvo Estados Unidos, según informan los medios de comunicación presentes. Como no veo objeciones. La reunión prevista en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin deja tanto a la Unión Europea como a Ucrania marginadas una vez más en una reunión crítica para su propia seguridad, según el profesor de Derecho de la Unión Europea, Alberto Alemano. Europa acepta este sometimiento, según Alemano, para asegurarse garantías de seguridad por parte de Trump. So this is extremely tricky to see and also frustrating, I guess, for millions of Europeans who would like to see their European leaders to speak with a louder voice instead of accepting yet again more impositions, more intimidations, more subjugation to this US administration in a moment in which this negotiation could clearly fundamentally reshape the European security without meaningful European impact. Europa está pagando el precio de su incapacidad para defenderse, según la tesis de Jakob Kinkegaard, experto del think tank Bruegel. Este cree que cualquier acuerdo que perjudique los intereses de seguridad de Europa, sin embargo, estará perjudicando a la propia OTAN. I believe that at the end of the day, NATO is meaningless. If the United States, as the principal current security provider inside NATO, signs a deal that very directly is militarily advantageous to NATO's direct physical military threat in Russia, then NATO is dead, finished. It's buried. It's over. And this is our problem. That we are not capable, certainly without a fighting Ukraine, but we are not able to, at this moment, militarily deter Russia on our own. La reunión entre Estados Unidos y Rusia, con Trump y Putin a los mandos, se celebrará este viernes en el estado de Alaska. Julio de 2025 fue el tercer mes de julio más cálido jamás registrado en el mundo y el tercero en Europa, según el último informe del Servicio de Cambio Climático de la UE Copernicus. En Europa, la temperatura media del pasado mes de julio superó ligeramente los 21 grados, 1,30 grados por encima de la media de los meses de julio desde 1991 hasta el año 2020, lo que lo convierte en el cuarto mes de julio más caluroso desde que se tienen registros en Europa y superó en 1,25 grados los niveles preindustriales a nivel mundial. ¿Significa esto que ha fracasado el histórico Acuerdo de París, ratificado por todos los Estados miembros de la UE y cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura media a largo plazo a 1,5 grados? La respuesta corta es no. Para ello habría que superar los niveles durante al menos 2 décadas. The Paris Agreement refers to a long-term average temperature of 1.5 that shouldn't be exceeded in order to avoid the most catastrophic and irreversible consequences of climate change. What we have seen over the past couple of years is temporary breaches of this limit. But once we have reached this 20-year average global temperature above 1.5,
that's when we can consider that we have exceeded the limit of the Paris Agreement. Las predicciones de modelos recientes muestran que esta temperatura se podría superar en 2030. La tendencia al calentamiento a largo plazo está directamente relacionada con la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En toda Europa se ven los efectos del cambio climático desde el calor extremo hasta las catastróficas inundaciones que han afectado a varios países este verano. Esta tendencia al calentamiento continuará si prosiguen las emisiones. And even if at some point in the next few years we might reach this 1.5 degree limit set by the Paris Agreement, we must continue doing everything we can to cut greenhouse gas emission. As we often say, every fraction of a degree matters. Si no se estabilizan o reducen las emisiones de CO2, los expertos advierten del riesgo de nuevos récords de temperatura y el consiguiente impacto del calentamiento global. A pesar de las similitudes culturales y los avances tecnológicos, la brecha de productividad entre Europa y Estados Unidos no solo persiste, sino que incluso va en aumento. Hablamos con el experto en mercados de nuevas tecnologías, David Osiecki, coautor de un reciente informe que analiza el desarrollo económico a ambos lados del Atlántico. Duża część giełd amerykańskiej to są 7 największych spółek związanych z technologią. To ma ogromne przełożenie. Myśmy jako Europa troszeczkę nie wykorzystali tego. Stany dużo lepiej sobie radzą z kryzysami, a właściwie z wychodzeniem z kryzysów i następowało zawsze przyspieszenie u nich w tej produktywności. La falta de inversión es el motivo principal del escaso desarrollo económico. Patrząc na dekadę w Europie, kapitał dostępny do takich bardziej ryzykownych inwestycji związanych chociażby z nowymi technologiami był między 5 a 7,5 raza większy w Stanach niż w Europie. No nie da się tylko oszczędzać, zaciskać pasa przez dekadę, to nie jest jedyny sposób, żeby gonić Stany Zjednoczone. En Europa, las empresas más grandes que superan los 8,5 millones de ingresos se asemejan a las empresas estadounidenses. El problema está en las pymes. Firmy, które są w przedziale między 1 a 10 miliardów dolarów, mają 3 razy mniejsze szanse na wdrożenie AI skutecznie i wykorzystanie go. A najgorzej jest w przedziale, jeśli chodzi o Europę, między 1 miliardem a 2,5 miliarda. One dużo gorzej sobie z tym radzą, dużo mniej inwestują. El informe de Mario Draghi sobre cómo mejorar la competitividad de la Unión Europea indica que la inteligencia artificial podría ser la oportunidad de Europa para reducir la brecha con Estados Unidos. Z jednej strony 95% pracowników w Europie rozumie korzyści z Gen AI, z drugiej 2/3 boi się o utratę pracy, 3/4 wskazuje na brak dostępnych narzędzi w pełni udostępnionych w firmach do tego, żeby z tego korzystać. Europa se enfrenta al reto de innovar en digitalización. Para no quedarse atrás respecto a Estados Unidos y China, será crucial invertir en nuevas tecnologías, especialmente en inteligencia artificial. ¿Cuáles son los países europeos más visitados? Más de 300 millones de turistas viajaron al extranjero en los 3 primeros meses de 2025, unos 14 millones más que en los mismos meses de 2024. Europa recibió 125 millones de turistas en los 3 primeros meses de 2025. Esto supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año pasado y un aumento del 5% sobre las cifras anteriores a la pandemia en ese invierno. Mientras tanto, en la Europa mediterránea, las llegadas aumentaron un 2%, lo que refleja la creciente demanda de viajes fuera de temporada para determinados destinos. Europa Central y del Este también experimentaron un aumento del 8% en el número de visitantes en comparación con 2024, especialmente en los destinos del Báltico. Sin embargo, el número de visitantes a esta región se mantiene por debajo de 2019. Lituania, Malta, Letonia, Finlandia y España registraron los mayores aumentos de llegadas entre los destinos europeos en los 3 primeros meses del año. A pesar de estas tendencias positivas, los elevados costes de los viajes y los recientes aumentos de tarifas suponen desafíos que podrían afectar al turismo internacional en 2025. Pero España, que es el segundo mayor receptor de turismo del mundo, registró un crecimiento del 9% en el gasto de los visitantes entre enero y febrero, en comparación con los 2 mismos meses en 2024. Grecia, Italia y Portugal también registraron un aumento del 4% en sus ingresos por turismo. No, Sweden isn't stripping people of citizenship for failing to integrate.
Online users are claiming that Sweden is seeking to deport immigrants who have acquired Swedish citizenship but have allegedly failed to integrate into Western society. These posts have been circulating online for a few months, and this one from December has amassed more than 4 million views. However, the claim is misleading and does not fully align with the government's proposals. Since coming to power in 2022, Sweden's centre-right coalition government, which is propped up by the far-right Swedish Democrats, has vowed to crack down on migration. Now let's take a look at some of the measures the country's government is pushing forward in order to understand why the social media post is misleading. Sweden is looking to change its constitution to be able to remove citizenship from certain dual national citizens. However, this measure would target people who obtain their passports fraudulently or those who commit crimes which threaten national security. A vote is set to take place on the matter next year in the country's parliament. The Swedish government has also backed a plan to introduce a compulsory course on knowledge of Swedish society and culture in citizenship tests. According to Swedish officials, the test would aim to exclude immigrants who are not integrated into Western society from obtaining citizenship. Sweden has also been developing financial incentives for voluntary repatriations, as Sweden's Prime Minister told Euronews earlier this year. People who have the legal right to stay in Sweden but basically do not integrate, basically do not really appreciate the Swedish way of life, then at least people would think about returning to their country of origin. As part of this plan, from the 1st of January 2026, Sweden wants to increase the amount of money offered to migrants as a financial incentive to leave the country from €900 to €32,000. For more fact checks and debunking, head to Euronews.com.